¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación, les presentamos un nuevo video educativo. Tema 5. Lógica proposicional. Definición. Es parte de la lógica que se encarga del estudio de las proposiciones y la relación entre ellas, así como también las variables proposicionales y los conectivos lógicos. Proposición. Es aquella expresión que tiene la cualidad de ser verdadera o falsa, pero no más a la vez. Ejemplo, el hexágono es una figura de 6 lados. Esta es una proposición verdadera. El mes de enero tiene 30 días. Es una proposición, pero falsa. 784 es un cuadrado perfecto, verdadero. Clase de proposiciones. Existen dos tipos, las proposiciones simples o atómicas y las proposiciones compuestas o moleculares. Las simples o atómicas son aquellas que no presentan relación alguna con otra. Ejemplo, Montevideo es la capital de Uruguay, lo cual es verdadero. 125 es un cuadrado perfecto, lo cual es falso. Y 111 es un número compuesto, lo cual es verdadero. Ahora, ¿qué es una variable proposicional? Se llaman así a todas aquellas letras minúsculas P, Q, R, S, T que se usan en la representación simbólica de una proposición simple. Ejemplo, P, 41 es un número primo. Q, 28 es múltiplo de 4. Y R, Buenos Aires es una ciudad de Europa. Proposición compuesta o molecular. Se denomina así al conjunto de dos o más proposiciones simples, las cuales se relacionan mediante conectivos lógicos. Por ejemplo, los conectivos lógicos son los siguientes. No es cierto que, y, o, sí entonces, y el sí solo sí. Ejemplo, dice, Carlos es ingeniero y Luis es abogado. Jaime ganó el partido o está enfermo. Si Juan trabaja, entonces no ve televisión. Tablas de verdad. Al calificar como verdadero o falso una proposición, se establece su valor y dichos valores pueden ser colocados en una tabla. Por ejemplo, si tenemos una sola proposición, los valores podrían ser verdadero o falso, es decir, dos valores. Si hay dos proposiciones, se obtienen cuatro valores. Puede ser que sean verdadero verdadero, verdadero falso, falso verdadero o falso falso. Es decir, cuatro en total. Y si hay tres proposiciones, se obtienen ocho valores. Para la primera variable serían los primeros cuatro verdaderos y los siguientes cuatro falsos. Para la segunda variable, los dos primeros serían verdaderos, los dos siguientes falsos, luego los dos verdaderos y los dos siguientes falsos. Y para la tercera sería verdadero, falso en forma alternada. Operaciones lógicas. Son aquellas operaciones que utilizan proposiciones para transformarlas en otras, usando para ello conectivos lógicos. Estas son la conjunción. Es aquella operación que vincula dos proposiciones mediante el conectivo lógico y o alguna expresión equivalente. Ejemplo, dice 8 es un número par y 13 es un número primo. Esta proposición será verdadera en el único caso que ambas proposiciones que la componen sean verdaderas. En los demás casos será falsa. Disyunción es aquella operación que vincula dos proposiciones mediante el conectivo lógico o. Estas pueden ser disyunción débil o inclusiva o disyunción fuerte o exclusiva. Veamos un ejemplo para la disyunción débil o inclusiva. Dice, Juan es deportista o estudia inglés. Entonces, esta proposición será falsa únicamente en el caso que ambas proposiciones que la componen sean falsas. En los demás casos será verdadero. Para la disyunción fuerte o exclusiva, dice, o Carlos está en Lima o está en Ica. Esta proposición será verdadera cuando las proposiciones que la contengan tengan valores de verdad diferentes. Si una es verdadera, la otra es falsa. Y si la primera es falsa, la otra será verdadera. Condicional.
Es aquella operación que vincula a dos proporciones mediante el conectivo lógico sí entonces o expresiones equivalentes, llamando a la primera antecedente y a la segunda consecuente. Ejemplo, dice, si Ana estudió, entonces dará un buen examen. Esta proposición es falsa en el único caso que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. En todos los demás casos es verdadera. Bicondicional. Es aquella operación que vincula dos proporciones mediante el conectivo lógico sí y solo sí, o expresiones equivalentes. Ejemplo, dice, Carlos estudia inglés sí y solo sí viaja al extranjero. En este caso, esta proposición será verdadera cuando las proposiciones que la componen sean ambas verdaderas o ambas falsas. Negación. Es aquella operación que afecta a una proposición cambiándole su valor de verdad. Por ejemplo, dice, Ana viaja a Tarma. La negación sería, Ana no viaja a Tarma. Entonces, si la proposición es verdadera, su negación será falsa. Y si la proposición es falsa, su negación será verdadera. Evaluación de fórmulas lógicas. Evaluar una fórmula lógica mediante tabla de verdad consiste en obtener los valores del conectivo lógico principal a partir de los valores de verdad de las variedades proporcionales. Ejemplo, me dicen, haya la tabla de verdad de lo siguiente. Entonces sabemos que hay dos variables proporcionales, P y Q. Entonces los valores de verdad serían para P, verdad, verdad, falso, falso. Para Q, en forma alternada, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, vamos a ir primero P y Q. Sabemos que solamente es verdad cuando ambos son verdaderos y los demás casos falsos. Entonces la negación sería falso, verdad, verdad, verdad. Ahora, para P o Q, sabemos que solamente es falso cuando ambas son falsas. Y los demás casos será verdadero. Ahora, comparamos estos dos. Mediante el conectivo lógico, sí, solo sí. Entonces, falso, sí, solo sí, verdad, sería falso. Verdad, sí, solo sí, verdad, sería verdadero. Verdad, sí, solo sí, verdad, sería verdadero. Y verdad, sí, solo sí, falso, sería falso. Ejemplo de aplicación. 1. Dice, evalúa la proporción y establece si se trata de una tautología, contradicción o contingencia. Ahora, una tautología es cuando todos los valores del conectivo lógico principal son verdaderos, contradicción cuando todos los valores del conectivo lógico principal son falsos y contingencia cuando hay valores verdaderos y falsos. Elaboramos la tabla de verdad. Tenemos dos proporciones, P y Q. Para P, los dos primeros serán verdaderos y los dos siguientes falsos. Para Q, en forma alternada, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, hallamos primero negación de P. Sería falso, falso, verdad, verdad. Para Q, verdad, falso, verdad, falso. Entonces, lo unimos mediante el conectivo lógico I. Sería falso, falso, verdad, falso. Lo negamos, sería verdadero, verdadero, falso, verdadero. Ahora, los valores para Q serían verdadero, falso, verdadero, falso. Los unimos, estos dos, y obtenemos verdadero, falso, falso, falso. Ahora otra vez, esto con los valores de Q. Sería verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Entonces, como todos los valores del conectivo lógico principal resultan verdaderos, entonces se trata de una tautología. 2. Dice, si la proporción PI negación de Q, entonces R, entonces S, es falsa, hay el valor de verdad de PQ, R y S. Entonces, me dicen que todo esto es falso. Y el conectivo lógico principal es un condicional. Entonces, solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, P y negación de Q es verdadero, R entonces es falso. Nuevamente, solamente es falso
cuando el primero es verdadero, en este caso R sería verdadero, y el segundo es falso, ese sería falso. Aquí están unidos mediante el conectivo lógico y. Solamente es verdadero cuando ambos son verdaderos. Es decir, P sería verdadero y negación de Q sería verdadero. Por lo tanto, Q sería falso. Por lo tanto, P es verdadero, Q es falso, R verdadero y S falso. 3. Dice, sabiendo que P, entonces Q, entonces R es falso, determina el valor de verdad de lo siguiente. Entonces, el dato principal es esto, que esa proposición es falsa. Entonces, como esto es falso, ya hemos dicho que cuando hay un condicional, esto se cumple cuando el primero es verdadero y el consecuente es falso. Nuevamente aquí, el primero tiene que ser verdadero y el consecuente falso. Es decir, P es verdadero, Q es verdadero y R falso. Ahora me piden el valor de verdad de esto de acá, negación de P o Q y negación de R. Sería negación de P o Q y negación de R. Negación de P sería negación de verdad o verdad y negación de falso. Negación de verdad de falso o verdad y verdad. Falso o verdad sería verdadero. Verdadero y verdadero sería verdadero. Por lo tanto, la proposición es verdadera.